Presentar al doctor Neil King, presidente de la Asociación Internacional de Presidentes de Universidades, que va a moderar esta sesión. Muchas gracias, doctor King. Para mí es un placer presentar a nuestros dos panelistas distinguidos. Les voy a presentar a la doctora Madeleine Green, Senior Fellow de la Asociación Internacional de Universidades, la Asociación Internacional de Educadores, que es asesora de la Article Foundation y también asesora independiente de diferentes organizaciones. Del 74 al 2010 tuvo varios puestos de liderazgo en el American Council of Education. Ha hecho investigación, redactado propuestas de subvenciones y también ha sido facilitadora y asesora de instituciones de todo el mundo. Entre los muchos proyectos de la doctora Green, hay un programa de 5 años de cambio institucional con la participación de 26 instituciones de Estados Unidos y un grupo de investigadores, y también Global Learning for All, un proyecto multiinstitucional con participantes para hacer estrategias de internacionalización. Del 90 al 91 fue presidenta interina del Mount Vernon College y también ha pertenecido al consejo de 3 universidades, United College, Sid Pryor College y Wilson College, y también ha estado en el consejo de la Asociación Internacional de Universidades y el Foro de Estudios en el Extranjero. También ha publicado muchos trabajos en el campo de la educación, en el liderazgo de la educación y la administración, también sobre problemas de la educación a nivel global. Habla francés y español y, bueno, fue egresada de Harvard y de la Universidad de Columbia. Nuestro segundo panelista también lo conocen muy bien muchos de ustedes. Es el doctor Álvaro de la Rosa. Es por 4ª vez secretario general electo. Y el doctor Romo de la Rosa, ya mencioné que es secretario electo de la organización, que creo que todos saben es una organización a nivel mundial con más de 500 integrantes de 64 países de todo el mundo. I will be responsible for respecting the limits. First, I would like to explain my title as Senior Fellow of the International Association of Universities. Since there is confusion in higher education between the two associations, this is not surprising. I've spent many years in the Byzantine world of U.S. associations of higher education in Washington, lately as Vice President of the American Council of Education. Así que lo primero que voy a hacer es darles una breve explicación sobre la Asociación Internacional de Universidades. Y debo añadir que ha habido una excelente cooperación a lo largo de los años entre estas dos asociaciones. Así que déjenme buscar mis notas. Voy a comenzar con un poco de información. Fue fundada en 1957 por la UNESCO, pero ahora es independiente. Sus oficinas están en París, físicamente en la UNESCO, pero ahora es una asociación independiente. Su meta es construir una comunidad de instituciones de educación superior, ofrecer un foro para el debate y dirigirse a un público más amplio a través de información. Agrupa a 623 instituciones de 119 países. Tiene una doble función como asociación, digamos, que cubre asociaciones regionales y nacionales. Y también socios institucionales. Como pueden ver, agrupa 29 asociaciones y, como pueden ver, 5%
de los asociados son de Latinoamérica y del Caribe, aunque el presidente anterior fue Juan Ramón de la Fuente, uno de sus colegas mexicanos. Entre las actividades tenemos la reunión. Hemos hecho algunas afirmaciones acerca de lo que son las buenas prácticas, la ética en educación superior y una nueva, que es una llamada a la acción en pro de la internacionalización de las instituciones como ciudadanos globales, como jugadores en este juego de la internacionalización. Muchas de cuyas acciones van a tener ciertas consecuencias en el campo de la internacionalización y, desde luego, el campo de la investigación. Nuestras próximas reuniones tendremos una en Manchester, acaba de haber una en Puerto Rico, la reunión de 4 años. La siguiente es en Iquitos, Perú, con un tema muy interesante. Yo creo que esto les servirá a ustedes para dejar de lado esa confusión sobre lo que es una asociación y la otra. Ahora, lo que me encantaría hablarles sobre la internacionalización como una cuestión de liderazgo. Mucho de lo que sucede en la internacionalización es que simplemente sucede la internacionalización. Hay programas en diferentes universidades. Muchas veces son programas descentralizados y se trabaja con diferentes instituciones, pero todo no es más grande que sus partes. Y entonces la cuestión no es ser internacionales, sino estratégicos. Les voy a comentar acerca de algunos datos obtenidos de un estudio que se realizó en 2009 y que se repitió. Es un estudio internacional sobre la internacionalización, sobre la IAU. Pronto va a volver a salir. Y hay una gran cantidad de datos en este estudio, pero yo me voy a concentrar en los aspectos de liderazgo, cómo las instituciones perciben la importancia de la internacionalización, quiénes y cuáles son los factores de la internacionalización y cuáles son los factores de estrategia e infraestructura. Una de las preguntas es, ¿mencionan algo de la internacionalización en su declaración de misión? La buena noticia, y comparando las respuestas de Latinoamérica contra el resto del mundo, separado por regiones, casi el 40% de las tienen la palabra internacionalización en sus misiones. Y la siguiente pregunta entonces sería, ¿qué tan importante consideran que es esto para los líderes de su institución? ¿Qué importancia le otorgan? Y bueno, aquí hay algunas diferencias interesantes entre una región y otras. Casi la mitad de los que respondieron de América Latina, no necesariamente los directores, sino a lo mejor el encargado de asuntos internacionales, piensan que es muy importante o importante. Todas las regiones obtuvieron un 65%. Y desde luego Europa, que va mucho más adelante por el proceso de Bolonia, es 71%. Así que pueden ver ustedes las diferencias interesantes. Sin embargo, todos podemos coincidir en que está creciendo en importancia y ha crecido en los últimos 3 años. Entonces la pregunta es, ¿quién impulsa la internacionalización?
Es interesante que los líderes, o el liderazgo más bien, está un poco disperso. Una tercera parte, más o menos, respondió que el rector es responsable de la internacionalización. Después tenemos la Oficina de Asuntos Internacionales. Y mi conclusión personal es que el porcentaje que opina que el rector debería de ser más alto. ¿Cuáles son los factores externos? Pues es interesante ver que no se trata del gobierno, sino de la industria. América Latina, de Latinoamérica tuvimos un 31% de respuestas en total, pero el 24% pensó que el gobierno era responsable de esto. En Estados Unidos y en Canadá no tenemos esa presencia federal, digamos. Por ello, el número llegó a 16%. Aunque es bueno tener el apoyo del gobierno, no es un factor, digamos, esencial para la internacionalización. Ahora, ¿qué pasa en los diferentes campi? ¿Cuántas instituciones tienen un plan estratégico para la internacionalización? Y esto no es lo mismo que es el plan de la Oficina Internacional, sino el plan para la internacionalización. 57% de Latinoamérica contra 67% del resto del mundo. Hay una alta correlación entre tener un plan y contar con la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo. El tener el plan y la infraestructura parece que corresponde a personal de más alto nivel en las instituciones como encargados de esta tendencia. Y parece haber una brecha. En Latinoamérica es el rector, vicerrector. En Latinoamérica hay un 40% de universidades que tienen este tipo de personas encargadas contra el 13% del resto del mundo. Según estos datos, entonces, no vemos gente de tan alto nivel en la institución. Ahora, ¿de dónde viene el dinero? Hay buenas noticias y malas noticias. Principalmente el dinero viene del presupuesto de las instituciones y esto es lo habitual en América Latina. Ahora, ¿qué nos indican estos datos? El rector es esencial para la internacionalización. La percepción del liderazgo como la realidad que impulsa la internacionalización. Tenemos el desafío de cerrar la distancia entre las aspiraciones y la realidad. Muchas instituciones tienen la palabra internacionalización en su misión, pero menos de eso tienen un plan estratégico y muchas de ellas, mejor dicho, muy pocas de ellas realmente han cerrado esta brecha entre lo que desean hacer y lo que han logrado en cuanto a poner en marcha estrategias para hacerlo. Hay factores cada vez más importantes en todo el mundo que se convierten en aliados para el proceso de la internacionalización. Tenemos necesidad de liderazgo, recursos, etcétera. Hablemos un poquito acerca de la internacionalización y la innovación. Aquí mi conclusión es muy sencilla. Es que no puedes tener innovación sin internacionalización. Si toda tu referencia eres tú mismo, ¿cómo puedes innovar? Entonces, la base de estos comentarios van de la mano estrechamente y no voy a dedicarme a hablar de la correlación que existe entre ellos. Pero ¿qué pasa? Con la movilidad puedes hacer que tu gente, maestros y alumnos, puedan ver nuevos horizontes, salir,
si tienes cooperación entre los maestros, puedes preparar a estudiantes competentes de manera global. Y podemos aumentar la movilidad virtual también. No podremos nunca tener el número de alumnos con movilidad que podemos tener mediante la tecnología, porque es imposible. Sin embargo, sí podemos tener alumnos que tengan una ventana abierta al mundo a través de este tipo de herramientas. Cooperación para la investigación. No creo que necesite decirles que la buena investigación es internacionalización por definición. Y también es importante la internacionalización de los planes de estudio. Y este es un gran desafío. Si tienes dinero, yo les digo a los encargados, si tienes dinero, gástalo en la preparación de tus profesores, porque estas personas serán las que logren hacer de tu institución una institución internacional. Ahora, considerando la internacionalización, vamos a dar una definición. Esta es una definición que me parece interesante de Jay Knight, donde habla de un proceso de integración. Y yo creo que el énfasis es en el proceso. Es algo que debe continuar, que debe de seguir pasando. Y para muchas instituciones simplemente es algo que está ahí y que es competencia de una sola oficina, ¿no? Generalmente se habla de lo que hace esa oficina y no se trata de eso. La internalización tiene que ver con el quehacer de los líderes de las instituciones. Me parece que le faltan algunas cosas a esta definición, pero es una definición clásica. Ahora, explicado de otra manera, cuando pensamos en una institución con una identidad internacional, debe tener un enfoque coherente, estratégico, donde el todo sea más grande que la suma de sus partes. Y no se trata de algo más que poner en nuestra lista, sino de otra forma de hacer lo mismo, y eso es más difícil. Hablemos ahora de el papel de los líderes. Aquí tenemos algunos pasos básicos. Como trabajo con instituciones de diferentes países sobre este tema, me impacta ver que los contextos son muy diferentes, pero los elementos fundamentales son muy similares. Empezamos con una visión. Y esto se vincula con lo que dijo nuestro ponente invitado anterior, porque la visión te aclara las cosas y te da la idea de a dónde se dirige la institución. Luego tenemos a las personas interesadas. La internacionalización es un proceso, no lo puedes hacer tú solo como líder, te tienes que movilizar. Tienes que movilizar a tu personal, a tus profesores, a la gente que realmente lo va a llevar a cabo. Y si ellos no creen en la internacionalización, pues ¿cómo pueden creerlo los demás? Simplemente no va a suceder. Ahora, la selección de los modos adecuados. Si eres una institución, por ejemplo, de investigación, obviamente te vas a centrar en la investigación. Si eres una universidad, te vas a centrar en programas de licenciatura, etcétera. Hay que establecer un modelo de negocio sustentable, porque tendrás que ajustar tu capacidad para lograr tus metas o ajustar tus metas a tu capacidad. Desde luego puedes conseguir aliados, unirte a las redes de contactos que sean más relevantes para lo que tú quieres hacer. Luego debes verificar la capacidad para llegar a tus metas y desde luego hacer una evaluación.
Y desde luego esto es siempre problemático por dos cuestiones. Uno, porque tienes que tener muy claras tus metas. Y dos, debes supervisar no solamente las metas que se pueden contabilizar, cuántas personas están haciendo esto o lo otro, sino también el qué pasaría si no se hiciera, en qué es lo que están aprendiendo nuestros alumnos, cómo podemos saber que ellos son más bien ciudadanos globales, aparte de que les damos folletos de una escuela internacional. Hay que realizar esta evaluación. Uno, en las marcas de referencia de la institución y del efecto que tienen en el aprendizaje. Ahora, ¿qué hacen los líderes? Principalmente explican las cosas. ¿Por qué esto es importante? He visto a muchas personas que son muy escépticas en diferentes universidades porque creen que la internacionalización es algo que promueve una persona en cierto cargo o varias personas en ciertos cargos, pero que cuando ellos ya no estén va a desaparecer este interés. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? ¿Cómo va a mejorar el nivel de esta universidad? ¿Cómo va a hacer que la vida de esta institución y de sus integrantes sea más interesante? ¿Cómo va a afectar a nuestros alumnos? ¿De qué les va a servir? Necesitamos gente que pueda comunicar este mensaje porque es esencial comunicarlo. Ahora, expresar una visión, explicarla. Una de las cosas que hago con las universidades es ayudarlas a establecer esta explicación. A lo mejor no es algo que puedas simplemente sentarte a hacer por un ratito mientras tomas una taza de café, porque es algo en lo que tiene que participar toda la comunidad. Hay que crearlo desde la visión de la institución. ¿Cómo sería? Imaginen los elementos de esta universidad. Es una cuestión de inspiración. La gente tiene que pensar en un mejor futuro. No se trata de criticar al rector, sino de tener una visión de futuro que resulte más atractiva e inspiradora para todos nosotros. Aquí vemos al líder no solo como comunicador, sino como guía. Y este es un proceso de cambio. Si ustedes ven algunos de estos puntos, pueden ver que se aplican a otros procesos que se llevan a cabo en las universidades. Ahora, la legitimidad y la orientación. Ustedes pueden encontrarse en la universidad con muchas personas que realmente sean verdaderos creyentes y hagan muy buen trabajo. Sin embargo, al reunirse con estas personas, uno se da cuenta que no se sienten valoradas. Lo hacen porque les gustan, pero esto lleva a la gente a cansarse o a rendirse porque su trabajo no se reconoce, no se recompensa y no se valora. Entonces, cuando eres un líder, tienes que confirmar la legitimidad y la orientación. No sé, a lo mejor otorgar un premio que otorgue el rector a las personas que trabajen más en pro de la internacionalización. Una muestra de aprecio que diga, valoramos lo que estás haciendo. Entonces, mandar mensajes a través del tiempo y, bueno, con los escépticos lo que podemos hacer es atender sus críticas, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser la visión de la internacionalización? Bueno, debe ser un proceso incluyente, debe ser claro, sencillo y servir de guía para la toma de decisiones. Aunque ya subrayé el papel del rector y el presidente en el proceso, no lo pueden hacer solos. Y entre menos visibles sean ustedes, será mejor, porque esto forma parte del liderazgo. Al mismo tiempo, tienen que ser un defensor visible, pero
que no se vea como un proyecto de ustedes nada más. Yo creo que la internacionalización es algo interesante porque debes de ser muy activo en lo personal, pero debes encontrar que otras personas apoyan lo que tú deseas lograr, que defienden esa idea y desde luego hay que sumarlas al esfuerzo. Los consejos de administración, los directores, los profesores, cómo lograr que estas personas se sumen al proyecto. Bueno, en algunos casos se hace una evaluación anual para ver qué están haciendo al respecto. El claustro de profesores, los alumnos. Es muy interesante. Yo he hecho varios estudios sobre las aspiraciones de los alumnos estadounidenses y hay un nuevo estudio del Consejo británico donde se evidencia que los estudiantes quieren ir a otros países. Más de la mitad de ellos dicen, quiero estudiar en el extranjero. Y la respuesta es, ¿qué sucede? Necesitamos buscar cómo sobrepasar las barreras que lo impiden. Ahora, tenemos que crear estructuras, tenemos que contar con el personal adecuado, los recursos necesarios. Necesitamos un plan para la universidad, no solamente para la oficina encargada de la internacionalización, sino para toda la escuela, las diferentes facultades. El provost, por ejemplo, puede delegar en los decanos o directores de carrera. Se necesita que otras personas lleven la bandera y ejerzan el liderazgo. Y una de sus funciones será remover o retirar los obstáculos que impidan la internacionalización. No sé, por falta de fondos para que los profesores viajen o por problemas de calendario, etcétera. El chiste es identificar los obstáculos y superarlos. Ya casi se termina mi tiempo, entonces, volviendo a donde inicié, la innovación, si tus ventanas están cerradas, no puede entrar el aire. Entonces, la innovación y la internacionalización van de la mano. No puede darse la internacionalización sin el liderazgo. Tenemos que tener alumnos y profesores y planes de estudio si se necesitan, pero si realmente quieres tener un perfil de internacionalización y que sea parte de la identidad y cultura de tu institución, necesitas mucho más que eso, necesitas el liderazgo. También se necesitan fuerzas externas y aliados. Sin embargo, las instituciones se van internacionalizando una por una. Puede haber muchas energías, incluso en Europa, donde hay muchos recursos disponibles y han sido un factor importante. Es importante que tengas a los profesores y a los líderes necesarios que ya hayan hecho propia esta idea para que trabajen en pro de la internacionalización, de arriba a abajo. Y una última observación. Todos los cambios grandes es una carrera de largo recorrido, no es una prueba de velocidad de pocos metros. Entonces, es importante que lo sepan y que lo sepa su institución. Aquí a toda la gente en el factor de la cuestión de su participación y que es necesario su apoyo para desarrollar los programas curriculares que nos ayudarán a avanzar en este sentido. Doctor Romo. Thank you very much. Voy a hacer igual que la doctora Madeleine Green, dirigir unas cuantas palabras en español al menos, porque
Estamos en Guadalajara, la ciudad que es el alma de México en muchos sentidos, culturalmente, y sobre todo en reconocimiento al hecho de que orgullosamente yo soy nacido en Guadalajara, así que regreso a esta tierra que me vio nacer y crecer, y también al seno de la institución, la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la que yo crecí profesionalmente y a la cual traté de contribuir con varias décadas de trabajo. Quiero agradecer al señor rector Leaño, a sus colaboradores, la invitación, y también al coanfitrión de esta reunión, al doctor Fernando León, por haberme incluido en el programa. Es un privilegio compartir esta sesión con Madeleine Green, que es muy reconocida internacionalmente en este campo. Yo quisiera ahora ya cambiar al inglés y tratar de quedar dentro del límite, de ser posible inclusive menos, del límite de tiempo asignado, para ver si es posible tener algún intercambio, comentario, pregunta del auditorio. Obviamente vamos a coincidir en muchas cosas, pero quizá haya un suficiente contraste para que las dos presentaciones sean complementarias. Yo estoy enfocando al impacto de la internacionalización, the impact on innovation for El development. impacto en la innovación para el desarrollo, para lo que es la internacionalización de la educación superior. Y voy a dar algunos ejemplos, quizás en especial un ejemplo que mis amigos de Brasil van a reconocer fácilmente. Espero que de verdad me agradezcan que yo coloque aquí a Brasil en el alto sitio que merece en cuanto a lo que es su internacionalización. Bueno, nosotros vemos la importancia de la internacionalización en crecimiento. Madeleine ya nos mostró algunas cifras que son muy interesantes, incluso para Latinoamérica. Hoy ya presenciamos dicho crecimiento, y también hay otro factor que nosotros podemos considerar, que es el crecimiento de la literatura en lo que es la internacionalización de la educación superior. Quizás en 2 o 3 décadas, en gran parte de la literatura que vemos hoy, esta se está produciendo en diferentes modelos, bajo diferentes modelos y bajo diferentes esfuerzos de internacionalización en todo el mundo en lo referente a la educación superior. Así es que si empezamos a hacer investigación, descubriremos que hay muchísimos estudios e investigación que son resultado de experiencias. Por ejemplo, Madeleine ya se refirió a lo que es la importancia del liderazgo. Obviamente, este es un tema sumamente importante, y también ella nos habló ya de la posición de quién está a cargo de la educación internacional. Ciertamente en Latinoamérica también hemos visto este crecimiento, este auge a nivel estructura académica y a nivel estructura administrativa, lo cual nos muestra un crecimiento importante en lo que es la función de los programas internacionales. Hace algunos años simplemente referíamos a la persona a cargo de esto como el director de los programas internacionales. Y hoy en día, cada vez más frecuentemente, ya vemos designaciones. Ya tenemos, por ejemplo, el decano de estudios internacionales, o tenemos el vicepresidente o vicerrector de lo que son estudios internacionales. Incluso ya tenemos vicecanciller o vice chancellor de estudios internacionales. Algo que yo también quiero señalar aquí es la importancia de ser innovador en estos tipos o clases de interacción internacional a nivel universitario. De manera interesante, supongo,
existe el hecho de que esta universidad en particular, la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo cosas muy innovadoras desde hace mucho en lo que es el campo internacional e incluyó el intercambio, y no nada más estudiantes y profesorado, que obviamente ha sido siempre el intercambio más tradicional, pero también incluyó otros sectores. Yo recuerdo el intercambio de la orquesta sinfónica, de orquestas sinfónicas, de directores de orquesta entre esta universidad y otra universidad en Nueva York. Recuerdo también el intercambio de directores de seguridad en campus con alguna otra institución. También recuerdo que incluso se realizó un intercambio entre asistentes administrativos, y estos empezaron ya a involucrar a la comunidad entera de la universidad en cuanto a que ellos pudieran internacionalizarse desde entonces. A propósito, también tuvimos estos grados dobles desde los 80s, cuando no había muchas personas que estaban pensando en que pudieran existir grados dobles o programas para obtener un grado de 2 universidades. Y muy interesante que el señor Horikawa de Japón esté aquí. Él viene de la Universidad de Kioto de Estudios Extranjeros, y él recordará muy bien que de verdad esta fue una iniciativa por parte de la Universidad de Kioto de Estudios Extranjeros y esta universidad juntos para iniciar las negociaciones que finalmente redituaron en hacer que Guadalajara y Kioto se convirtieran en ciudades hermanas. Y esto demuestra qué tan importantes pueden ser las iniciativas de una universidad o de las universidades para las comunidades. Creo que hoy en día el doctor Horikawa, como ya me dijo, es el 32 aniversario de este acuerdo de ciudades hermanas entre Kioto y Guadalajara. Bueno, entonces estamos hablando de tipos innovadores en los programas. Esto es algo importante. También considero que las buenas asociaciones pueden influir en la calidad de una universidad. En otras palabras, hacer uso de estos programas internacionales o de estas alianzas para mejorar la calidad propia, interna, a la universidad. Y por supuesto, esto puede incluir establecer acuerdos que permitan enviar a profesorado joven, por ejemplo, para que obtengan grados superiores de otras instituciones. Y hay ejemplos muy interesantes que citaré, específicamente el que yo mencioné anteriormente de Brasil. Y es interesante también saber que el papel del gobierno, como ya mencionó Madeleine, parece ser no el más importante, y sin embargo, cada vez cobra mayor importancia, en especial en Latinoamérica. Y los gobiernos, en verdad, están buscando formas de crear fuerzas de trabajo que sean más competitivas, que impulsen la investigación nacional y la innovación y que mejoren, a final de cuentas, su productividad. Y estos son los factores que van a impactar en la innovación directamente. Pues, a final de cuentas, serán estos recursos humanos que estén altamente preparados quienes, a la larga, crearán la innovación que el país requiere. Entonces, el consejo sería buscar socios en países que tengan instituciones de educación superior bien desarrolladas, y no solo enviar a los estudiantes de posgrado, sino también a jóvenes profesores para que ellos sigan su entrenamiento, y por supuesto también invitar especialistas y expertos que provienen de otros países a nuestra propia institución para que se continúe este esfuerzo de la internacionalización. Entonces, la utilización de estas asociaciones, yo creo que tienen mucho sentido y realmente son fáciles de lograr si elegimos el socio adecuado o los socios adecuados, y los socios adecuados en formas múltiples. Yo siempre lo he dicho, seleccionar una institución
con la cual hacer negocios o con la cual firmar un acuerdo colaborativo. Es un poquito como escoger a un cónyuge, a un futuro esposo o esposa. Más vale que escojamos bien y más vale que de verdad vaya a ser una situación en donde yo gane y quizás también la otra parte gane, una ganancia mutua. Esto es sumamente importante, de verdad. Por ello hay que escoger bien. Y es por esta razón que yo realizo estas comparaciones. Todos sabemos en la literatura, y toda la literatura concuerda en que la innovación es un impulsor del crecimiento económico, que avance el capital humano es clave para la innovación y obviamente el papel que juegan las instituciones de educación superior se vuelve muy importante en lo que es la producción de este capital humano, las inversiones en investigación y desarrollo, y es aquí donde también el gobierno participa en lo que se refiere a invertir más, incrementar el porcentaje que se invierte actualmente. Latinoamérica todavía queda rezagada en lo que es investigación y desarrollo. Estamos hablando de que es un 0.54% del PIB, del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio para los países de la OECD es de 2.24%. Quiere decir que todavía como región estamos lejos. Las diferencias que existen entre el capital humano, lo que denominamos como capacidad de absorción. Estos son elementos importantes y, por supuesto, siempre es el dinero y el dinero. Esta carencia de los recursos financieros. Entonces, estos son los elementos que muchos de los autores han identificado como factores y que en realidad en Latinoamérica, para poder impulsar la productividad y poder establecer un mayor impacto en los esfuerzos de innovación, habrían que considerarse. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la capacidad humana? La respuesta obvia, creo que nuestro primer orador esta mañana ya nos habló de ella, invertir más en lo que es educación superior de calidad. Él nos mencionó que muchas veces se le pregunta ¿qué tipo de universidades existen en Guadalajara? ¿Cuál es la calidad de estas universidades? Y entonces estas son preguntas que cualquier empresario, que cualquier esfuerzo por innovación por parte de cualquier sector, estas son las preguntas que siempre van a hacer. Y por lo tanto, hay que invertir en la educación superior es muy importante. Yo ya mencioné la importancia que tiene invertir más en lo que es la investigación y el desarrollo. Y también, por supuesto, tenemos lo que es proteger y desarrollar los recursos humanos especializados. Aquí confrontamos el problema del drenado de cerebros y la ganancia de cerebros. Ganancia de cerebros en oposición al drenado de cerebros o al revés. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si nosotros enviamos a profesores jóvenes al extranjero, muchas veces sucede que después de que ellos ya consiguieron su doctorado o su postdoctorado, deciden quedarse en ese otro país. Y es un desafío, de verdad, traerlos de vuelta. La única forma de atraerlos de vuelta es ofreciéndoles las condiciones adecuadas en su país. Y esas condiciones adecuadas nos referimos a una compensación adecuada, pero que también exista la oportunidad atractiva que de verdad emplee sus recursos educativos. Yo he hablado con muchos colegas y siempre me preguntan a mí, ¿por qué decidiste irte de tu país? ¿Por qué vives en otro país? Y bueno, muchas veces mi respuesta es
que no fue necesariamente por el dinero. Muchas veces yo he encontrado respuestas cuando yo pregunto a otras personas que me dicen, bueno, es que no me ofrecían el incentivo adecuado en mi país y, por ejemplo, si hablamos de la accesibilidad, el acceso a laboratorios adecuados para poder llevar a cabo mis investigaciones, muchas veces ellos mencionan o porque ya estaban llevando a cabo otra investigación en ese país extranjero. Bueno, si esas condiciones no existen en mi país, ¿para qué vuelvo? ¿Para qué regreso? Porque entonces voy a empezar a rezagarme de mis colegas. Y esto será pues porque no contaré con las herramientas adecuadas o también las oportunidades para publicar. Entonces tiene que existir un sistema que ofrezca las condiciones adecuadas para atraer de vuelta a estos cerebros que en algún momento podrían quedarse en otro país en lugar de volver al suyo. Y sí, parece ser que ha habido progreso en este sentido en algunos países y sin embargo creo que no es suficiente. Y también podemos hablar de los alcances de la educación terciaria en la población adulta. Aquí podemos ver algunas cifras. Vemos países de Latinoamérica incluidos en esta lista, en donde verdaderamente vemos que México, Chile, Brasil, Argentina, que son entre aquellos que cuentan con un porcentaje más significativo, seguimos muy rezagados, digamos, en comparación con con el porcentaje que tiene Estados Unidos o Corea, Japón, el Reino Unido, Alemania, Francia, en especial. Entonces, este es un esfuerzo que de verdad la educación superior tiene que seguir haciendo en alianza con el gobierno, con sus inversiones, porque esto es lo que a final de cuentas va a impactar directamente cualquier esfuerzo en cuanto al uso de los recursos humanos para de verdad impulsar la innovación en cualquier ciudad, región o país. Y la distribución de los egresados por campos es otra cuestión, porque no nada más se trata del porcentaje de lograr la educación superior, sino en qué campos también. Y observen lo que digo aquí, entre 1/3 y la mitad de los egresados de la educación terciaria en Latinoamérica quedan o siguen perteneciendo a lo que son las ciencias sociales. Necesitamos cada vez más enfocarnos en lo que sería incrementar los campos que denominamos STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estos son los campos STEM. Y seguimos produciendo demasiados egresados en ciencias sociales, en humanidades todavía, y no lo suficientes en estos otros campos como región. Ahora voy a mencionarles el ejemplo brasileño. Así es que, queridos amigos, Heitor y Eda me la deben. Brasil, de hecho, se ha observado como modelo, se considera modelo en este sentido por este programa particular que ha hecho que Brasil sea más ampliamente conocido recientemente y altamente apreciado. De hecho, existe una publicación reciente que publicó la IAE, que menciona en especial esto y también incluyen algunos capítulos que mencionan este mismo programa brasileño. En inglés se le conoce como el programa de movilidad brasileño o el programa de ciencia y movilidad brasileño. Y el nombre original, sin embargo, es Ciencias sin Fronteras. Entonces, estamos hablando de que son ciencias sin fronteras. Y esta iniciativa que lanzó el
presidente brasileño, el actual presidente, aquí era dar fondos a 75,000 estudiantes brasileños en otros países en campos STEM. El énfasis se da desde un inicio en lo que son los campos STEM y no en las ciencias sociales, sino en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y donde aquí podemos tener que estos pueden conseguir grados de doctorados para estudiantes brasileños seleccionados y también para estudiantes de pregrado. Bueno, incluye bastantes estudiantes que salen de su país y obtienen sus doctorados y de verdad los fondos cubren completamente sus estudios para que puedan obtener su doctorado y puedan retornar a su país con ese grado. También existe educación a nivel postdoctoral y entrenamiento especializado en industrias. Y muchas veces vemos que esto no se menciona cuando estamos hablando de esta iniciativa y sin embargo es importante recalcarlo. Algo que yo encuentro en particular interesante es lo que es visitar investigadores de otros países o tener investigadores visitantes en Brasil, recibirlos en Brasil, que no solo sean los expertos que son reconocidos a nivel internacional de los países que sean participantes de la iniciativa, sino que también estamos hablando de que haya científicos jóvenes, talentosos, que lleguen a Brasil como invitados y que estos jóvenes individuos talentosos aquí la intención es capturar este talento joven, tratar de retenerlo el mayor tiempo posible en Brasil, lo cual ayudaría también en su propia innovación o la innovación de Brasil. Este programa incluye categorías de premios que aquí se mencionan y que ya hemos mencionado, pero aquí pueden ver cada una de las categorías donde se mencionan entre 27,000, hubo 27,000 estudiantes que visitaron otras universidades. Tenemos lo que son los visitantes o los visitantes con doctorado 24,000 y luego tenemos los totalmente doctorados 9,794 años, el entrenamiento postdoctoral 11,500, científicos jóvenes talentosos visitando 890 y vemos las diferentes cifras que nos dan para los diferentes especialistas visitantes, lo cual suma los 75,000. Este es un programa de 5 años y de verdad ha constituido una inversión muy importante en la forma en la que se han dividido estas categorías. Es muy importante observarlas y considerarlas porque muchas veces no están desglosadas como las desglosa Brasil en su programa. Y después tenemos los países. Observen los países. En los números de estudiantes que participan en cada categoría. La mayoría de ellos siguen yendo a los Estados Unidos y, sin embargo, los porcentajes de estudiantes que no van a los Estados Unidos también son bastante significativos. Ellos acuden a Francia, Portugal, por supuesto, tienen la ventaja de que se habla el mismo idioma. España, Alemania, el Reino Unido, Canadá, Italia, Australia y los Países Bajos. Hay otros países y sin embargo estos son los más importantes, los de mayor porcentaje que pensé incluirles aquí simplemente para darles una idea de la división. Ahora, ¿por qué hay varios países o son varios los países y no se queda nada más en lo que es el continente americano? Podemos ver que ellos también acuden a Europa, incluso llegan hasta Australia, como podemos ver aquí. Bueno, esto es porque ellos seleccionan a sus socios, a sus instituciones socias. Recuerdan que les dije escoger a la asociación
a la institución socia que tenga desarrollo en tal y tal área, y entonces yo así establezco o establezco a esta institución como mi socia para que mis estudiantes obtengan su grado. Las universidades públicas y privadas, esto siempre ha sido un punto de discusión. Yo simplemente quiero aquí mencionarles que estas cifras las coloco aquí para ilustrar el gran incremento del sector privado en la educación. Esto ya se había mencionado en el panel que tuvimos hace poco. El 60% de los países han incrementado su educación pública. Después ya hablé de lo que es el drenado de cerebros, y también al final de cuentas quiero mencionarles el aspecto de la calidad. El problema de la calidad seguimos padeciéndolo aquí en Latinoamérica. Ha persistido y parcialmente se debe a la falta de enfoque y también a los bajos resultados de aprendizaje y la rendición de cuentas. Y muchas veces aquí también falta inversión en lo que son los esfuerzos educativos. Si nosotros vemos la lista de universidades que de verdad están llevando a cabo buena investigación, vemos que es muy, muy pequeña en comparación a aquellas instituciones que ganan algo, que realizan mucha investigación. También vemos aquí lo que son la colaboración con el sector público, con el gobierno. Aquí la cuestión también, menciono aquí, mantener el talento aquí en los países, y que tiene que ver mucho con los incentivos y con las condiciones que se ofrezcan en cada uno de los países. Creo que con esto se acaba mi tiempo. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, doctor Romo, especialmente en relación a lo que es su énfasis en las asociaciones con estas instituciones. La IAUP refuerza mucho lo que es esta cuestión, y también las inversiones en la educación superior como una meta para el logro de los objetivos globales. Nos gustaría ahora abrir el micrófono para comentarios y preguntas por parte de los asistentes. Ay, no tiene micrófono. Algo que puede hacerse en relación a la internacionalización. ¿Qué pueden mencionar en cuanto a las direcciones de innovación? Bueno, ambos se relacionan, pues, en la internacionalización de los programas curriculares. Ciertamente constituye la forma principal mediante la cual los estudiantes van a exponerse al mundo. Creo que la sabiduría convencional es que haya presencia de estudiantes internacionales, pero también cuando hablamos de que pueda existir internacionalización a nivel interno, también hay mucha literatura que nos habla de las experiencias en cuanto a las dificultades para integrar a estudiantes internacionales en estas experiencias de aislamiento. Creo que para los estudiantes internacionales todavía no hemos resuelto a nivel global cómo vamos a aprovechar de la mejor manera el que haya estudiantes internacionales para lograr la internacionalización en el país de origen. Cuando hablamos de la internacionalización de los programas, y voy a hablarles yo de dos modelos de los cuales yo estoy escribiendo en el momento para NAFSA. Uno es un programa con la Universidad Internacional de Florida que se llama la Iniciativa de Aprendizaje Global. Y cuando estamos hablando de los procesos de reafirmación y que el enfoque en la internacionalización, esto es algo que realmente es una fuerza muy impulsora. En las iniciativas se tiene la visión de que todos los estudiantes podrían graduarse con una conciencia global, con una conciencia internacional, una perspectiva y un compromiso globales, y traducir estos tres resultados de aprendizaje
y llevarlos a una serie de cursos, traducirlos a una serie de cursos que abarcaran los cursos base, lo que denominamos educación general, y que ciertos números de cursos podrían tomarse en forma voluntaria, que si el estudiante los requiere, decimos, bueno, incluso los puede inventar, toma el curso o invente el curso en donde puedas demostrar que existe la pedagogía involucrada y que se logran los 3 objetivos. Entonces, esto puede ser como parte de tu curso, el curso que quieres. Y a todos los egresados o estudiantes de posgrado se les requiere que tomen 2 cursos de estos en varias disciplinas a nivel base, a nivel de educación general. Después se les pide que tomen otros 2 cursos a nivel superior dentro de la carrera que estén estudiando o el programa que estén estudiando, que sea parte de la designación, que a final de cuentas es un curso de aprendizaje global. Y bueno, tenemos el profesorado que de verdad trabaja por su cuenta, que tiene talleres, que evalúan el aprendizaje, que está estudiando técnicas de enseñanza, que involucran de manera adecuada la pedagogía. Y bueno, pues los que no creen en ello, pues quedan fuera. Eso es un modelo. Hay que tomar resultados de aprendizaje y a partir de ellos crear o revisar los cursos que ya se tengan en las diferentes disciplinas, pero considerando también sus bases, las bases que los conforman. Georgia Tech y su escuela de ingeniería, que es bueno, el 50% de sus estudiantes de posgrado estudian dentro del campo de la ingeniería. Han creado algo que se denomina Plan Internacional, en donde ellos de nuevo van integrando a sus carreras la proficiencia en los idiomas, conocimiento de idiomas, no que lo conozcan al 100%, pero que sí tengan bastante capacidad en ellos, 26 semanas de estudiar en otro país y también un cierto número de cursos con enfoque global. Y sus estudios en el extranjero también pueden convertirse en internados por fuera, en donde puedan practicar la ingeniería dentro de otro contexto y también después tomar algún curso a nivel superior que les dé otra experiencia integradora. Existen muchos modelos diferentes para lo que es la internacionalización de los programas curriculares, y si no hacemos esto, si observamos las cifras que se dan en los Estados Unidos, vemos que 735,000 estudiantes que van a estudiar a otros países, y estos son datos de la de la IA. Aquí vemos muchísimos estudiantes, un 50%, en donde la mayoría de ellos asisten ellos mismos a países en donde se habla inglés o donde pueden seguir trabajando en inglés. La noción de colocarlos en una canasta de estudios en el extranjero no tiene sentido. No tiene sentido en el objetivo de convertirlos en ciudadanos del mundo. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora también de estudiar en el extranjero o en Estados Unidos. Y algo más que quiero sumar a esta experiencia también es algo que yo inicié hace algunos años, creo que solo duró 2 semestres, pero fue un experimento interesante en relación a esto mismo. Y fue que en este momento, como parte, ustedes saben que la IAUP siempre se ha interesado en la paz, en el tema de la paz, y el lema entonces era: si quieres paz, educa para la paz. Y la IAUP estableció un curso conjunto con una universidad socio en Asia y otra universidad en Latinoamérica, en América. Esto se enseñó siempre a distancia. Este curso siempre se enseñó a distancia con profesorado de cada una de las instituciones y también con asistentes, estudiantes de ambos lados, con estudiantes de ambas partes, y los estudiantes interactuaban ellos también, y esto representó un resultado muy efectivo también en cuanto a que los créditos sí los reconocieron ambas universidades. Creo que esto fue algo muy interesante y fue como la semilla de un modelo que jamás llegó realmente a extenderse en el tiempo y a producir suficientes resultados para una serie de esfuerzos en investigación. Pero quise mencionar esto porque esto fue una experiencia de la IAUP y es un ejemplo del tipo de cosas que nosotros como miembros de una organización internacional podemos hacer fácilmente.
entre nosotros mismos. Gracias a ambos. Elizabeth ahora tiene el micrófono y vamos a escucharla. Ahora hay un par de micrófonos circulando. Esta pregunta es para Madeleine. Hay un seguimiento y a mí me gustaría conocer del estatus que tiene el proyecto que ha iniciado en lo que es internacionalizar el programa curricular o los programas curriculares. En ese momento el trabajo se hizo con profesiones que podían desarrollar objetivos y resultados en la internacionalización. A mí me interesa esto en especial porque yo conozco mi disciplina. Yo sé que mi disciplina, la psicología, fue una de las primeras en donde se empezaron a establecer resultados de aprendizaje y también en ciencias políticas. ¿Qué pasó con esto? Con esta evaluación, ¿se continuó? ¿Resultó exitosa? ¿Qué sucedió? No creo que continúe a nivel nacional. Sin embargo, lo que yo he visto en las instituciones que están interesadas de verdad en impulsar la internacionalización es preguntarles a los departamentos, que cada departamento publique o saque sus resultados de aprendizaje global. A nivel nacional, creo que siguen luchando varias asociaciones en cuanto a lo que es hablar de resultados de aprendizaje. Punto. Y a nivel institucional, lo que yo he visto es que a veces hay un sobrearco. Por ejemplo, en Florida nos encantan lo amplio, considerar lo amplio. Y, por ejemplo, tomemos como ejemplo la IAUP y la IAU con los resultados de aprendizaje. Y luego ver con cada departamento qué significa esto en relación a la disciplina que usted trabaja. Y creo que el futuro de esta iniciativa quizás sea menos al nivel nacional. Sé que hay asociaciones disciplinarias que pueden asumir el liderazgo en relación a esto, pero creo que realmente eso tiene que darse primero a nivel institucional. Doctor Romo, me interesó especialmente lo que usted mencionó acerca de tener personal joven que viaje al extranjero para entrar en contacto con otras culturas y después tener las condiciones para que regresen a casa. Mi institución en los últimos 5 años más o menos apartamos una parte del presupuesto para hacer justamente eso, para que nuestro personal joven fuera a estudiar maestrías y doctorados. Y puedo decirlo que el 70% de ellos nunca regresó. Me encantaría conocer algunas estrategias que pudiéramos utilizar para evitar esta fuga de cerebros. Muchas gracias, Errol. Aprecio lo que mencionas. No puedo darte todos los detalles porque no tenemos el tiempo, pero cuando hablé de esto, mencioné contar con las condiciones adecuadas en casa. Y eso se refiere a muchas cosas. Una de las importantes es el dinero. No es la única, pero sí es importante. Y uno de los motivos por el que la gente se queda en otros países es porque tienen una mejor oferta. La competencia actualmente es global. La gente quiere buscar personas talentosas. Y ahora hay gente que está contratando personal de Estados Unidos para ir al Oriente Medio, por ejemplo, y al sureste de Asia. Ahora, si tú ofreces un salario en tu moneda local que pudiera compararse en poder adquisitivo, no necesariamente la misma cantidad de dólares, sino en poder adquisitivo, puede ser algo atractivo. Por ejemplo, algunas instituciones chinas están haciendo esto. Bueno, podremos ofrecer tanto que si lo analizamos desde el punto de vista del poder adquisitivo, se equipararía a la otra
a la cantidad de dólares que te están ofreciendo. Por ejemplo, también otra de las condiciones es la disponibilidad de laboratorios para hacer investigaciones, la oportunidad de seguir haciendo publicaciones. Hay varias cosas relacionadas. Porque de otra manera no les damos las condiciones para que sigan haciendo sus investigaciones o hagan publicación de trabajos. Estas son algunas de las condiciones que deben establecerse. Evidentemente, la lista de posibilidades que se pueden describir una por una es más amplia, pero básicamente se reduce a ofrecer esas condiciones adecuadas en casa. Y esto es la parte más importante. No sé, ustedes aquí en México tenemos CONACYT, que ha estado mandando gente al extranjero durante muchos años, pero ellos hacen firmar a los alumnos, a los estudiantes, un documento en el que se comprometen a regresar, y eso no funciona. Y como en su caso, México ha perdido muchos cerebros, y eso solo se puede evitar mejorando las condiciones. Tenemos 2 comentarios más. Gracias por sus 2 presentaciones, Marlene y Álvaro. Voy a actualizar algunas estadísticas. Tenemos más de 100,000 becas otorgadas por el gobierno y 20,000 de instituciones privadas. Estoy hablando del 2012. Estamos comenzando el 2013, pero también quiero mencionar el asunto de la innovación, que es un problema para los departamentos de investigación y desarrollo en Latinoamérica. Se necesita llamar la atención al respecto porque nuestros políticos y nuestros líderes todavía no entienden la importancia. Todo el mundo habla de innovación, pero hay que buscar formas innovadoras de pasarles ese mensaje, porque tenemos, por ejemplo, a la Fundación de Canadá para la Innovación, que han ayudado a las universidades a mejorar en este sentido en Canadá, y están tratando de exportar ese modelo a África. La cuestión es cómo puede contribuir la educación a trabajar mediante la innovación para obtener mejores recursos, más recursos para la educación. Y porque, como decíamos, que en muchos de los casos la gente preparada se va y no regresa debido a la falta de condiciones. Gracias, Era. A mí me gustaría... Perdón. Hay 2 preguntas de Brasil y luego pasamos a la otra pregunta. Quisiera mencionar los resultados de la internacionalización, porque yo hice un trabajo al respecto y hice mi postdoctorado en Alemania y trabajé en el gobierno por muchos años con becas y programas específicos para la innovación de la educación superior. Me encantó que Fernando hiciera la pregunta, Madeleine, porque yo creo que en nuestra universidad, si nosotros no tenemos un plan de estudios orientados hacia la internacionalización y si nuestra misión no valora que nos dirijamos hacia la internacionalización, como por ejemplo, mi inglés no es muy bueno, me gustaría explicar esto. Si no tenemos valores que sean globales, no importa si nuestros alumnos pasan 6 meses a otros países y regresan, porque nada habrá sucedido, debido a que los pensamientos de ellos no son críticos, no pueden analizar su entorno con relación a la experiencia que acaban de tener. Entonces, al entrar en contacto con otra
cultura, con otro país, no le damos elementos con los cuales trabajan. Me encantó tu pregunta, que al final resultó una crítica, ¿no? Y la entendí, me gustó. Creo que esto es algo que me gustaría subrayar. Lo que dijo es muy bueno para nosotros. Y me encantó no quedarnos sin esa maravillosa respuesta profunda que nos dio los dos, ustedes dos, pero principalmente Madeleine cuando respondió a la pregunta de Fernando. Muchas gracias. Me gustaría añadir un comentario. Ahorita hay un organismo de investigación que tiene más miembros, que está analizando lo que pasa con alumnos que se van a estudiar a otros países y las noticias no son buenas. Lo que demuestra este estudio es que los alumnos que no poseen apoyo para prepararse, para entender lo que ven y lo que viven y lo que ven, simplemente no se quedan con nada. No es simplemente mandarlos a otro lado. El aprendizaje no es espontáneo. Tiene mucho sentido. Muchísimas gracias, David. Un comentario breve. A ver si alguien puede responder a él. Ustedes hablaron un poco del papel de los gobiernos creando mejores condiciones para cuando regresen los alumnos. Pero, ¿qué pasa con el papel del gobierno en cuanto a la acreditación de los alumnos que se van a estudiar afuera, ¿no? El proceso para mover los papeles de inmigración, etcétera. En Estados Unidos yo sé que tenemos muchos problemas con los tiempos de estos trámites y es problemático para que nuestros alumnos salgan, pero todavía más para los que quieren ingresar a Estados Unidos a estudiar. Entonces me da curiosidad. No sé si ese se considera un problema todavía o ya no es un problema. Gracias, David. Yo creo que todavía sigue siendo un problema en muchos aspectos. Parte del motivo de lo que mencionaste, de los problemas que mencionaste, como las dificultades para obtener las visas y todo eso, se traspasa a otras muchas áreas. Sí, creo que ese es el tipo de problemas que hace que los alumnos extranjeros en Estados Unidos sea menor. Y por eso muchos alumnos prefieren otros destinos. Por ejemplo, Australia estaba aumentando su porcentaje de alumnos extranjeros y así sucedía en otros países del mundo debido a esas dificultades. Pero algo que tú mencionaste que me gustaría subrayar es la cuestión de la acreditación. Es algo muy importante porque necesitas buscar la manera como líder de una institución de atender lo que se refiere al grado académico. Hace algunos años decíamos, muy bien, es un grado extranjero. Entonces no se extiende una licencia para ejercer como tal o cual cosa, ya que no tienes la acreditación nacional. Y desde luego, una de las soluciones a esto fue el modelo de grados dobles, porque se obtenía un grado en casa y un grado en el país extranjero, y con esto se evitaba este problema de acreditación que todavía sigue siendo un problema en muchos países. Gracias, ya se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho a nuestros panelistas y gracias al público por su atención y sus preguntas.